están? Yo soy Gisela González y les doy la más cordial bienvenida a esta temporada 12 de Bonanza Monterrey, una edición especial Mujeres que Inspiran. Hoy, sin duda, tengo una invitada que me estoy poniendo chinita de la alegría, del honor, de la fiesta de estar aquí presentando esta temporada desde París en Chicahualco. Ella es Mercedes Ahumada, cocinera mexicana del Estado de México, especialista, promotora independiente de la cultura gastronómica mexicana y de la cultura del maguey y sus destilados. Animadora del Polo de Cultura Gastronómica Mexicana del capítulo de París de la Red Global de Mexicanos en el Extranjero. Actividades culturales que ha realizado y de promoción son conferencias y mesas redondas, conferencias con degustación, demostraciones culinarias, entrevistas, reportajes y documentales de la cultura gastronómica mexicana para radio y televisión, colaboración con distintos tipos de organizaciones e instituciones, servicio de banquetes y prestaciones gastronómicas en París, Francia, diplomados y cursos de especialización en la Universidad Autónoma del Estado de México, Cultura y Cata del Mezcal y Agaves de México. Mercedes Ahumada es la tercera generación de cocineras tradicionales mexicanas de su familia, originaria de San Jerónimo, Chicahualco, Metepec, Estado de México. Inicia la cocina a los 11 años. Química de formación, en 2013 funda en Francia Mercedes Ahumada Cuisine Mexicaine, empresa dedicada a los banquetes regionales y tradicionales mexicanos, así como a la venta de especialidades culinarias mexicanas. Actualmente es constantemente invitada para hablar de la cultura gastronómica mexicana y para mostrar su cocina en distintos tipos de eventos culturales y gastronómicos. Dentro de los eventos más recientes destacan dos que aquí mencionamos: la Mexique Cinema Manque Pas de Piquant 2022, que es un documental para France 5, Francia 5, sobre la cultura gastronómica mexicana, documental filmado por la cadena en México durante 10 días y transmitido en cadena nacional francesa. La apertura de Chicahualco en 2023, su primer restaurante en París dedicado a la cultura gastronómica mexicana, es una mesa cultural que educa al público francés sobre las cocinas regionales, las tradicionales ancestrales de la gastronomía y de los espirituosos mexicanos. Sin más y con una trayectoria impresionante, bienvenida Mercedes Ahumada a Bonanza Monterrey. ¡Bravo! Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, es un gusto, es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto. Mercedes, gracias por recibirnos en Chicahualco. Yo la verdad estoy honrada de tu presencia este día. Al contrario. Y te quiero preguntar, tu transformación de México a Francia se ha llevado un tiempo. ¿Cuándo llegaste a Francia? Y cuéntanos anécdotas, situaciones, todo lo que has pasado para estar donde estás hoy. Yo llegué en 2009. En 2009 a causa de la crisis económica automovilística en México. Sí. Porque mi esposo estaba porque ahora está 100% dedicado conmigo a este negocio. En ese entonces él estaba en la industria automotriz y desgraciadamente o afortunadamente, no lo sabemos, más bien dicho afortunadamente, porque es por eso que estoy aquí. Nos venimos a vivir a Francia. Mi esposo es francés. Y entonces en ese momento pues se termina toda actividad en su área y nos venimos para acá. Yo era profesora en ese entonces en México. Siempre he sido cocinera, siempre de herencia de culinaria por parte de mis dos lados, papá y mamá, porque como tú sabes, en México las tradiciones dentro de los pequeños pueblos mexicanos, pues es ancestral, y entonces hablamos de un patrimonio. Y yo, sin saberlo en ese entonces, cuando niña, pues era parte de ese conocimiento y de ese patrimonio, ¿no? Entonces, cuando llegó a Francia, siempre estuve inmiscuida en estas actividades, pero cuando llego a Francia es cuando realmente lo desarrollo. Porque yo siempre he dicho que la cocina es identidad, ¿no? Todos estamos, no existe una sola persona en el mundo que no esté ligada a su comida, que
traiga recuerdos o memorias, y entonces es parte de nuestra identidad. Y cuando llegas acá, yo me di cuenta que para poderme integrar a la sociedad francesa, tenía antes que nada entender mi identidad y entender la identidad del país que me estaba acogiendo para entonces poderme integrar. Y fue por eso que desarrollé esta actividad, porque yo llego como profesora igual aquí a Francia, trabajé en el Ministerio de Educación francesa, pero al darme cuenta que no me integraba como debía de ser por esta situación, es cuando me dedico a hacer una investigación de maíces. Y entonces en esta investigación, porque en aquel entonces tú sabes que pues la cultura del maíz es mexicana, bueno, latinoamericana, pero sobre todo por ser México el centro de origen del maíz, pues entonces estamos más ligados nosotros, ¿no? Y me dedico a hacer una investigación de maíces aquí en Europa para poder recrear las recetas a las que yo estaba acostumbrada, porque yo seguía siendo cocinera tradicional hasta el momento que dejé mi lugar de origen, ¿no? Y entonces estando acá, pues puedo desarrollar una harina de maíz que, si bien tuvo en su momento muchas críticas al no ser nixtamalizada, finalmente fue distribuida en Europa por algunos por una editorial que vendía en ese entonces, digamos, un kit de cocina mexicana, ¿no? Yo hice la consultoría para esa editorial, y entonces se pudo distribuir en Europa. Y fue así como comencé. Anécdotas pues son miles, porque inicié esta actividad formalmente en el 2013, pero la investigación la inicié, yo llegué en 2009, 2-3 años después, ¿no? Entonces realmente fue parte de mi integración el adentrarme, porque el conocimiento que yo tenía empírico finalmente no lo concebía de manera académica, ¿no? Y entonces es cuando me dedico a estudiar las culturas gastronómicas de México. Qué belleza. Has hablado de mucho, y lo primero que tengo que preguntar es, ¿tu formación es química? Yo estudié química en la ciudad de Toluca. A un lado de la Facultad de Química está la Facultad de Lenguas, y entonces, como la Facultad de Química son horarios mixtos, pues yo aprovechaba para irme a la Facultad de Lenguas a estudiar idiomas. Entonces, cuando yo termino de estudiar idiomas, me dedico a dar clases de idiomas, de ciencias en inglés y francés. ¿Hablas perfecto francés? Entonces, es por eso, aunque yo tenía el idioma, integrarme para mí era difícil, porque finalmente vengo de una unidad de producción. Y entonces es un fenómeno muy importante que sucede en México con las mujeres, porque nosotros tendemos a idealizar o a romantizar a las cocineras mexicanas, y no, son personas que sufren muchísimo, porque es una actividad muy fuerte. Entonces, ya de por sí integrarse a una sociedad mexicana y después a una sociedad internacional es un doble trabajo. Entonces, te puedo decir que yo no sabía, yo no entendía, en mi cabeza yo no podía concebir que la gente no cocinara. Yo me enteré hasta los 20 y tantos años que la gente no cocinaba, que a mí se me había, digamos, impuesto el cocinar en una unidad de producción. Porque finalmente mi pueblo pues era un pueblo indígena, Matlacinca, y aunque, bueno, tú sabes, somos mestizos y hay de todo, pero finalmente seguían esas tradiciones muy arraigadas. Para mí fue algo muy difícil integrarme a una sociedad, ¿cómo decirte?, citadina, desde el momento en que salí a estudiar fuera de mi pueblo, y eso fue muy niña, ¿no? Desde ese momento darte cuenta que existen diferentes tipos de sociedades en tu mismo país es un shock. Y después salir de tu país y volver a hacerlo, fue cuando dije, yo creo que la única manera de realmente reafirmar mi identidad, pues es mostrarla, enseñarla, y finalmente fue un gran acierto, porque además de hacerme a mí más fuerte en este país, logré o sigo logrando o sigo trabajando para reivindicar a esas mujeres cocineras tradicionales que viven la misma situación que yo viví en su momento.
Wow, qué belleza de respuesta. Y aquí la pregunta es, eres de formación química, pero a los 11 años empiezas la cocina por la familia, porque viste a la abuela, a la mamá. Al día de hoy, ¿cómo te definirías? Si es que existe una definición para Mercedes Ahumada en un campo ya de binomio mexicano-francés, ¿cómo te definirías, Mercedes? Profesionalmente, tú acabas de leer algo muy importante que tal vez podría sonar superfluo, ¿no? O sea, promotora independiente. Promotora independiente, desde mi punto de vista, quiere decir simple y sencillamente pedagoga en algo, ¿no? Enseñar algo. Para mí es muy importante enseñar la manera en la que vivimos. Entonces yo creo que es la manera en que me defino. Me gusta enseñar, me gusta transmitir, entonces yo me definiría como una transmisora de cultura mexicana o gastronómica mexicana, para la cual me tuve que formar, porque como te repito, cuando tú ves en una unidad de producción en donde hay desde rituales, desde siembra, desde cocina, desde todo, de cuando dices estos surcos son para esto, hoy es la siembra, hoy es la pizca y todo eso. Para mí eso era tan normal, yo no me enteré muy adulta, que eso toda la gente no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando me entero de esto, pues entonces me tengo que formar para comprender las diferentes regiones y poderlas enseñar de una manera responsable. Porque hay algo que sucede hoy en día, mucha gente se forma en YouTube o en las ¿cómo se llama? En las redes sociales, pero para poder transmitir esto se necesita realmente hacer un trabajo profundo de etnografía. Y entonces es cuando digo, bueno, pues cuando yo llego a este país, quiero que se respete mi identidad, pues es que tenemos que empezar para respetar la identidad de los otros, y para hacerlo hay que investigarlo o hay que conocerla, ¿no? Qué bello. En estos momentos de vulnerabilidad que nos has compartido, que has vivido, de cambio de vida, de país, de dar a conocer una cultura que no se conoce y que tampoco se tiene el interés, en estos momentos vulnerables, ¿cómo los has superado, Mercedes? ¿Qué herramientas has utilizado para que otras puedan escuchar? ¿Qué herramientas he utilizado para que las personas en Francia puedan escuchar? Y las mujeres que te están escuchando en el mundo. Fíjate que regresando, yo creo que es el punto más importante, regresando al tema de identidad, fue cuando me dijo, o sea, entendí que nuestra cultura es patrimonio de la humanidad, además está inscrita en el ¿cómo se llama? En la UNESCO como patrimonio de la humanidad. No solo la cultura gastronómica, sino muchas manifestaciones culturales que ni siquiera nos damos cuenta que son nuestro cotidiano en México, ¿no? Entonces, yo creo que darme cuenta que primero como sociedad tenemos un valor enorme y que tenemos un tesoro cultural enorme, fue lo primero que me hizo ser fuerte, porque entonces me di cuenta que nuestra cultura y nuestra identidad es fortísima, y es por eso que está clasificado como patrimonio, ¿no? Y entonces, al estar en un país como Francia, que también es un patrimonio, me di cuenta que estamos iguales. Entonces, no hay nada, absolutamente nada, que nos haga tener miedo, ¿no? Por ejemplo, a poder mostrar lo que nosotros como sociedad mexicana somos, porque finalmente, y eso fue una gran ventaja para mí, fue que el hecho de estar en este país de patrimonio, la gente es abierta al patrimonio exterior, y entonces pues eso me hizo más fuerte, ¿no? El hecho de estudiar estas culturas para mí hizo que la gente me escuchara en Francia, ¿no? Y entonces es precisamente por eso que afortunadamente algunas personas han volteado a ver mi trabajo, como en el último el caso que leíste, que para mí es uno de los más importantes, sí, que fue France 5, y haber dedicado 10 días a no a mí como persona, sino realmente a una cultura gastronómica donde yo pudiera guiarlos, significa que
bueno, la gente está volteando a verme, no a mí, sino a nuestro país, y si yo puedo ser una vía pequeña o grande, pues es que entonces ya para mí es más que suficiente, y eso me hace tener confianza en mí. Qué belleza. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro que estamos viendo aquí en pantalla? Lo escribió Mercedes. No lo vas a creer. Y es la investigación de muchos años. Yo por ahí he reconectado información aquí porque la Embajada de México la sigue aquí en París, y muchas personas que queremos transmitir un poco la cultura mexicana. ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, si hablamos de cuánto tiempo me tomó escribirlo, me tomó 2 semanas. Okay. Si hablamos de cuánto tiempo me tomó llegar a hacerlo para que me tome 2 semanas, pues te estoy hablando de una vida, porque sí, es un simple recopilado de mi vida, de mis anécdotas con mi familia, simplemente, ¿no? Entonces, también hay cierto trabajo de investigación, pero es un recapitulado de mi vida, ¿no? Entonces, ponerlo en papel me costó 2 semanas, yo creo que incluso menos. Obviamente sí trabajé todo el momento, pero hablo de cultura gastronómica, hablo de maíces, hablo de milpa, hablo de bebidas, hablo de mi vida. Entonces, es contradictorio, no me tomó tiempo escribirlo, pero es una vida es una pequeña parte de mis experiencias, ¿no? Porque finalmente no considero que yo sea una persona muy grande, pero pues sí tengo una trayectoria importante, y sobre todo fue que empecé muy niña. Yo empecé a trabajar no de manera para una remuneración económica, pero ahora me doy cuenta de que en las comunidades los niños empiezan a trabajar muy niños y crecen muy rápido, además, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar, yo empiezo a aprenderlo a trabajar. Yo empiezo a aprender a los 11 años porque pierdo a mi mamá, y entonces en ese momento a mí se me quedan ciertas responsabilidades, y yo me di cuenta al crecer que yo no pasé una adolescencia, yo no fui nunca adolescente. Pasé de una etapa de 11 años a ser adulto. Entonces, para mí, yo siento en mi bagaje cultural que yo soy muy vieja. O sea, este es el primer libro, tenemos 2 más que van a venir en el año que entra y el año después, y después empezaremos con libros más culturales. Ahorita este libro es dedicado 100% al público francés. Es muy básico para nosotros mexicanos porque pues es nuestro día a día, pero no para los franceses. Claro. Es como siempre les digo a las personas, no podemos, si habláramos de matemáticas, no podemos empezar a enseñar cálculo integral cuando no sabemos sumar y restar. Entonces es más o menos esto es como el preámbulo a algo que quiero, y es mi sueño, llegar a concluir más adelante. Llevarlos de la mano. Así es. Que nos vayan entendiendo. Mercedes, ¿qué herramientas de amor propio utilizas en tu diario vivir? Porque eres empresaria, eres emprendedora de la cultura, independiente, pero ¿qué herramientas, como toda mujer, has de tener tus secretos, tus herramientas de amor propio? Bueno, yo creo que tú lo acabas de decir. En tu pregunta acabas de dar la respuesta, y yo creo que no hay nada que el amor no pueda hacer. Entonces, el amor que yo le tengo a mi familia, el amor que yo le tengo a mi país, porque cuando tú estás como mexicanos somos así con la familia, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estás fuera de México, mis hijos están aquí conmigo, pero yo quiero que mis hijos sean mexicanos también, no solo franceses, deben de tener las 2 culturas. Yo quiero que mis hijos sean mexicanos y franceses también. Entonces ellos deben de tener las 2 culturas. No hay nada que ese amor no pueda guiarlos, y entonces esa es mi herramienta, enseñarles todos los días quién soy, por qué soy como soy y de dónde vienen. Y entonces, pues eso es lo que me anima todos los días a seguir esto, que ellos primero, después la gente que pueda conocer es nuestro país, y pues ya, esta es mi herramienta principal. Qué hermoso. Mercedes, antes de irnos de esta entrevista, yo te quiero preguntar,
¿qué consejo le das a una mujer para salir adelante en cualquier momento que se encuentre? ¿Qué consejo, qué tip? Mira, nosotras como mujeres nos enfrentamos también a una problemática muy importante que tal vez es minimizada por considerarse superflua, pero no. Hay una cosa hoy en día que se llama haters, ¿no? Cuando eres mujer, y sobre todo cuando eres mujer, y no sé por qué, cuando eres mujer es sobre todo, es más marcado que, y más duro que con los hombres. ¿Por qué? No lo sé. Por el hecho de ser mujeres, porque nos enfrentamos al machismo, a los comentarios machistas o a los comentarios de otras mujeres para ir. Yo pienso que el consejo que yo puedo dar es siempre reafirmar su identidad como sea, con las cualidades que tú tienes, convencerte de que tú puedes hacerlo y que puedes llegar hasta donde tú quieras. Existe el dicho aquel que dice tienes que creértelo, y es bien cierto. En el momento en que tú estás segura de quién eres, de lo que crees y de lo que puedes hacer, todo lo demás se da por añadidura, y lo digo por experiencia, ¿no? Hace 20 años, 25 años, yo no tenía un plato que poner en la mesa a mi hija. Hoy en día yo sirvo de comer a la gente. Y ese día, cuando tenía esa problemática, decía, en el futuro, en algún momento, la gente, yo voy a poderlo hacer para los demás. Y así fue. Entonces, en el momento en que tú lo crees, lo creas. Qué hermoso. Mercedes, yo te quiero agradecer el que estés con nosotros en Bonanza Monterrey. ¿Cómo cerramos esta entrevista? ¿Qué más quieres compartir? ¿Con qué quieres cerrar? Pues me gustaría cerrar con una invitación a mostrar a las demás personas quién es uno, por qué es y el valor profundo que uno tiene en su vivir, compartirlo, enseñarlo sin miedo y sin prejuicios. Amén, ahí la tienen. Ella es Mercedes Ahumada. Te agradecemos estar con nosotros. Te trajimos este detallito. Es un reconocimiento para Mercedes y su Chicahualco. Gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias, Mercedes. Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan, y recuerden suscribirse, darle like, compartan esta entrevista. Nos escuchamos. Hasta la próxima.